Es muy bueno estar aquí. We want to thank the ISKCON Center here for their support, Queremos agradecer a Centro ISKCON por su apoyo and also our sponsors. y también bueno, los que promovieron esto, ¿no? Los que están los que nos están invitando. We've been developing these themes for many years. We have been developing these themes for many years. Hemos estado desarrollando estos temas por muchos años. Actually, I'm a professor De hecho, yo soy un profesor in Lima, en Lima, the Carlo Paoli University. en la Universidad de Carlo Paoli. The center is IECO, Centro para Estudios Clásicos Orientales Occidentales. And we're developing these interchanges of cultures. Y estamos desarrollando estos intercambios de culturas Because the world has changed. porque el mundo está cambiando. Common people have a lot more knowledge of history than they did before. Las personas comunes tienen más conocimientos de historia de lo que se tenía And antes. they have a lot more knowledge of different cultures geographically than they did. Y también tienen conocimiento de diferentes culturas geográficamente hablando. So now we can take advantage of many different cultural perspectives. Y ahora podemos tomar ventaja de muchas perspectivas diferentes culturales. The European heaven, En el cielo europeo, the British are the police, los británicos son la policía, the Germans are the mechanics, los alemanes son los mecánicos, the French are the lovers, los franceses son los amantes, the Swiss are the judges, los suizos son los jueces and the Italians are the cooks. y los italianos son los cocineros. In the European hell, En el infierno europeo, the British are the cooks, los británicos son los cocineros, the Swiss are the lovers, los suizos son los amantes, the French are the mechanics, los franceses son los mecánicos, the Germans are the police, los alemanes son la policía and the Italians are the judges. y los italianos son los jueces. So every culture has its character. Cada cultura tiene su propio carácter, ¿no? Su propia forma que lo identifica. One of the fundamental principles of the Oriental culture is reincarnation. Uno de los principios fundamentales de la cultura oriental es la reencarnación. And most Occidental people don't even touch on this. Y muchas veces las personas pues no tocan estos temas. Occidental people. Personas accidentales. Yeah, like that. So it's a very fundamental principle to discuss, to consider. Así que es un fundamento muy interesante para discutir. Yeah, and Carl Jung talks about this. Y Carl Jung habla sobre esto. How many people have read Carl Jung's autobiography? ¿Cuántas personas aquí han leído la biografía de Carl Jung? Autobiography. La autobiografía. Okay. Carl Jung is not a prominent Western philosopher. Carl Jung no es un filósofo occidental prominente, Yeah, but many people accept him. pero muchas personas lo aceptan. My estimate would be about 15%. Mi estimación sería como un 15%. I don't know. No sé. Yeah, okay. Yeah. His biography is very interesting. Su biografía es muy interesante. He was a very scientific person. Él era una persona muy científica. Yeah, he based his ideas in rational empiricism. Él basó sus ideas en el racionalismo y en el Empiricism. empiricismo. Yeah. This is science. This is science. Esto es ciencia. Empiricismo racional. Yeah. We have to have direct experience of things. Empiricismo racional. Tenemos que tener An una experience. experiencia directa de las cosas. Yeah, Una vivencia directa. this is empirical knowledge.
Y este es conocimiento empírico. And then we use different rational systems to expand this. Y luego usamos diferentes sistemas racionales para expandir esto. Arithmetic, Rítmicos, aritméticos, yeah, algebra, algebraicos, calculus. de cálculo. Yeah, and this is science. Y esto es ciencia. Yeah, direct experience, Es la experiencia directa and then using different logical systems to expand our knowledge. y usar diferentes sistemas lógicos para expandir nuestra conciencia, Yeah. nuestra experiencia. But there are many things to criticize in terms of science. Pero hay muchas cosas que se tienen que criticar en cuanto a la ciencia. We have many different senses. Tenemos diferentes sentidos. We can see, Podemos ver, we can hear, podemos escuchar, we can smell, podemos oler, we can touch, podemos tocar we can taste. y podemos saborear. But science does not treat all of these equally. Pero la ciencia no trata a estos tres de igual forma. Yeah. Science is extremely inclined towards a sense of vision. La ciencia está extremadamente inclinada hacia la cuestión de la visión. No, el sentido de visión. Perdón, el sentido de la visión. Very highly biased towards seeing. Es altamente vicioso en ese sentido de la visión. Se tiene que ver. Yeah. But different species have different inclinations. Pero diferentes especies tienen diferentes inclinaciones. Dog, El perro is he inclined to vision? está inclinado hacia la visión. No, much more in terms of smell. No, sino que está más inclinado hacia el olor. Yeah. Olfatear. And cats, Y los gatos very inclined to smell. también están muy inclinados hacia el sentido del olor, del olfato. How many noses do cats have? ¿Cuántas narices tienen los gatos? Every psychologist should know this. Cualquier psicólogo debe saber esto. 2. Yeah. One set here Uno está ahí and one behind the teeth. y otro está detrás de los dientes. Yeah. So when a cat is trying to smell something very fine, Y cuando un gato está tratando de oler algo muy fino, it opens its mouth. va a abrir su boca. Cats have scent glands behind their ears. Los gatos tienen glándulas del olfato atrás. No, but they produce Producen glándulas olfatorias. So when your cat is rubbing his head on you, Así que cuando un gato está poniendo su cabeza, oliendo poniendo su cabeza en su pierna, está dando su cabeza en su pierna, he's marking you. los está marcando. Y la cola también. So they have a lot of perception in terms of smell, Entonces tienen mucha percepción en cuestión del olfato, but also sound too, no? pero también en el sentido del oído Yeah, also touch. y también en el tacto. When cats they fight each other. Antes de que los gatos But yeah. So this is a very big area. Así que esta es una área muy grande. Yeah. The hierarchy of the senses Es la jerarquía de los sentidos and how they're related. y cómo se relacionan. And India has such profound knowledge. Y India tiene tal conocimiento tan profundo. Yeah. If you look at the Encyclopedia Britannica, Si ven a la enciclopedia británica, it talks about all the countries in the world, habla sobre todos los países del mundo, their history, su historia, su geography, geografía, economy, su economía sometimes literature. y a veces sobre su literatura. But only one country Pero solo un país is to talk about the philosophy. habla sobre la filosofía de ese país. That's India. Y ese es India. Yeah, that's so profound. Es muy profundo. Yeah. And science is one philosophy Y la ciencia es solo una filosofía of nature. de la naturaleza. There's so many other kinds of philosophy. Pero hay otros diferentes tipos de filosofía. Sophia, love of wisdom. Filosofía es el amor de la sabiduría, el amor por la sabiduría.
And all of these systems Y todos estos sistemas have a way to practice them. tienen una forma de ser practicados. In the West, we're familiar with yoga. En el occidente estamos familiarizados con el yoga, diferentes posturas. So there's so many. This is Patanjali, Esto es Patanjali, one of the 6 principal philosophers. uno de los 6 principales filósofos. Yeah. So today's lecture was titled Science, Mysticism, and Religion. It's very spiritual. Así que la conferencia de hoy tiene por título Misticismo, Ciencia, mysticism, Ciencia, Misticismo y y spiritualidad. Espiritualidad. Yeah. So Western science Así que la ciencia occidental has very much focused on rational empiricism. tiene mucho enfoque en el racionalismo impuro. Pero empirismo racional, perdón. And we worked with Nobel laureates, many people. Y trabajamos con premios Nobel. Charles Mattauns, Eugene Wigner, Maurice Wilkins. And they accept Y ellos aceptan science is just one way of knowing the world. que la ciencia solo es una forma de conocer el mundo. Yeah, it's trying to understand the world from the point of view of matter. Se está tratando de entender con la ciencia el mundo de la materia a través de la naturaleza. Yeah. And the predominant philosophy is that everything is produced from atoms, molecules, Y la filosofía predomina que todo está constituido por átomos, moléculas, subatomic particles, partículas subatómicas, mesons, fermions, bosons, quarks. So this is the predominant idea in science. Esta es la idea que predomina más, la base que predomina más en la ciencia. And it has a whole history of development Y tiene toda una historia de desarrollo in our Western consciousness. en nuestra conciencia occidental, From the Greeks desde los griegos to the alchemists, hasta los alquimistas, Paracelsus, Magnus, and it went passing to Sir Isaac Newton, y se fue pasando hasta Sir Isaac Newton, and later to Kant. y luego después hacia Kant. Yeah, and I think Kant was one of the first people to have an idea of the subconscious. Y creo que Kant fue de los primeros que tuvo ideas sobre el subconsciente. Yeah. Before Hamlet, Antes de Hamlet, nobody thought. nadie pensaba, But with Hamlet, pero con Hamlet people started to become introspective. las personas se empezaban a volver introspectivos de nuevo. From the time of the Greeks, Desde el tiempo de los griegos the time of Hamlet, hasta el tiempo de Hamlet, people didn't think. las personas no pensaban, They just acted. simplemente actuaban. There was only arithmetic. Simplemente había una Arithmetic. aritmética. But with Hamlet, people began Pero- to think again. Pero con Hamlet las personas empezaban a pensar, They started to have an internal life. empezaban a tener una vida interna. Like that. And then they started algebra. Y luego se empezó el álgebra. Algebra, you have to wait. En la álgebra se tiene uno que esperar. 2x minus 1 is 5. 2x menos 1x menos 1 es igual a 5. Okay. ¿Qué es x? 3. Yeah, pero tiene que esperar. Eso es verdad. It's true. Es verdad, But you have to wait. pero se tiene uno que esperar. So it was a big advance. Así que fue un gran avance. Yeah, like that. So we have a whole history of our development of science, knowledge in the West. Entonces tenemos nuestra historia de desarrollo de la ciencia en el occidente. Like that. And it's very specific. Y es muy específico. There were big choices. Hay grandes elecciones. The Pope, El Papa he had the choice of following, Saint Bonaventura, tenía la elección de seguir a Santo Santo Bonaventura, Bonaventura or San Tomás de Aquino.
o San Tomás de Aquino. And Bonaventura was much more synthetic. Y Bonaventura era más sintético. Yeah. You understand biology Ustedes entienden la biología, by having a relationship with the animal. teniendo una relación con el animal. But Thomas Aquinas, Pero Tomás de Aquino, he was following Aristotle. él estaba siguiendo a Aristóteles And you understand the animal y quería entender al animal by cutting him up. cortándolo. Yeah. So everything changed at that point. Así que todo cambió a partir de ese punto. Yeah. So science has been very analytical, Así que la ciencia se ha vuelto muy analítica, very physical. muy física. There was a big battle Una gran batalla between the chemists entre los químicos and the physicists. y los físicos. And the physicists won. Y los físicos ganan. So what is the most scientific definition of water? Entonces, ¿cuál es la definición más científica del agua? Yeah, we have to go back to the physics. Claro, tenemos que regresar a la física. Yeah. So physics is our most basic science. Entonces, la física es nuestra ciencia más básica. Then on that we base chemistry. Y de ahí basamos a la química. Then we go from chemistry to medicine, biology. Y luego de la química vamos a la medicina, la biología. Into psychiatry Y luego a la psiquiatría. and psychology. Y luego la psicología. And until the 17th century, Y hasta el siglo XVII, the psyche, los psíquicos. no, the psyche, el psyche, Oh, la psique, perdón. La psique. La psique. and then the self, Significaba el ser. el ser. But after the 17th century, Pero después del siglo XVII it meant the mind. significaba la mente. In the 20th century, Y en el siglo XX it became the brain. se convirtió en el cerebro. Yeah. So this is a mistake. Así que esto fue un error. Yeah. From the point of view of India, philosophy, Desde el punto de vista de la filosofía india, so we have science. entonces tenemos ciencia. Now we go to mysticism. Y luego Oh, no, vamos al, science, yeah, mysticism. luego vamos al misticismo. And this is where we like Carl Jung so much. Y aquí es donde nos agrada mucho Carl Jung. Yeah, because he's a very good source of mysticism. Por- So, porque él era una- buen fuente de misticismo. If you want to understand Carl Jung, Si quieren entender a Carl Jung, I would recommend two books. recomendaría dos libros. The Tavistock Lectures, Las clases del Tavistock yeah, and the autobiography, y la autobiografía. and many other books. Y hay muchos otros libros. He was an incredible person. Él era una persona increíble. As he was growing up, Y mientras estaba creciendo, he had different religious experiences, él tuvo muchas experiencias religiosas diferentes, spiritual experiences, experiencias espirituales, very different than his ambience. muy diferentes pues a su ambiente y a los de su misma edad. Yeah, and so he was trying to understand this. Y él estaba tratando de entender eso. So he was reading all the European philosophers, Y estaba leyendo a todos los filósofos europeos, all the Greek philosophers. todos los filósofos griegos. Yeah, he knew people who personally talked to Nietzsche. Él conoció a personas que personalmente hablaron con Nietzsche. So this is one of the wonderful advantages of Carl Jung. Entonces esta es una de las maravillosas ventajas de Carl Jung. He digested all of European philosophy. Él digirió toda la filosofía europea. Digested. Sí. So you don't have to do this for yourself, Entonces ya no lo tienen que hacer ustedes, because there's so many philosophies. porque hay muchos filósofos. Then he began to expand it to Arabic philosophers. Y él empezó a expandirse hacia filósofos árabes Yeah, many different people like that. y muchas personas así. In Sanskrit, we call him Acharya. En sánscrito le diríamos que él era un acharya.
You don't have to go beyond him to understand the history before him. No tienen que ir más allá para entender la historia detrás de él. You just have to understand his perspective. Solo tienen que entender su perspectiva. And it was very advanced. Y él era muy avanzado. When he published his ideas, Cuando publicaba ideas, which now psychologists accept. que ahora los psicólogos aceptan, But in this time, Pero en este 1920, 1930, 1930, it was way advanced, very far advanced. era demasiado avanzado. And he received so much criticism, Y recibía mucha crítica, a lot of emotional harassment. muchos regaños emocionales, ¿no? Acosos emocionales. So then people wanted him to publish his biography. Y muchas personas querían publicar su biografía. And he said, no, forget it. Y él dijo, no, olvídenlo. I will get so much reaction to this. Tenía muchos tipos de reacciones por eso, But everybody was pushing. pero todos pues estaban empujando. So then they had one lady, one psychologist helping him. Tenía él una dama, una mujer que le estaba ayudando, una psicóloga. Yeah. And then he wrote everything, he dictated it. Él escribió todo, él lo dictó todo. And he said, this cannot be published until after I'm dead. Y él dijo, esto no puede ser publicado sino hasta después de que muera. But it's incredible. Pero es And increíble. his experiences. Sus experiencias. Yeah. But one thing. Una cosa, His father left his body, su padre dejó su cuerpo and he was taking care of his mother. y él se estaba encargando de su madre, sister. su hermana. He lived in a village in Switzerland. Él vivía en una aldea en Suiza So one day, y un día he was in his library working, estaba trabajando en la librería, and his mother was in the en la kitchen. biblioteca, perdón, y su mamá estaba en la cocina And it was a loud sound. y hubo un sonido muy fuerte. So he went into the kitchen Entonces él fue hacia la cocina and the dining table. y estaba pues la mesa It was very big oak, solid, no? Solid. y la madera pues era muy sólida, ¿no? But it had a crack in it. Pero tenía una abertura Yeah. pequeña And that had caused the sound. y eso había causado este And sonido there was no reason. y no había ninguna razón. His mother was shocked. Su madre estaba pues choqueada, estaba impactada. The serving girl was shocked. La muchacha que servía también estaba muy impresionada. And they thought, well, maybe it's the humidity or something. Y dijo, bueno, a lo mejor era la humedad, Okay. It's very shocking. pero pues era muy impresionante. And a few days later, Y pocos días después there was another explosive sound. hubo otro sonido así explosivo. And they didn't know what it was. They couldn't find it. Y no sabían qué era, no podían encontrar dónde And venía. they're looking everywhere. Y estaban viendo por todos lados. So finally they opened one cabinet in the kitchen. Así que finalmente abrieron una puerta del gabinete de arriba de la cocina And they had a very nice knife. y tenían un cuchillo muy fino, They're Swiss, era suizo, And it had exploded. y había explotado Maybe 5, 6 pieces. en 5 o 6 piezas Yeah, in the cabinet. en el gabinete. And this exploded. Y esto explotó. Yeah. So he collected the pieces. Entonces él recolectó las piezas And he went to the person in the village who made knives. y fue con la persona que en la aldea que hacía los cuchillos y todo ese tipo de cosas. The person would not believe him Y la persona no le creía. that the knife had exploded or something. No le creía que el cuchillo había explotado. How did you do this? Le dijo, ¿cómo hiciste esto? If you were cutting it, Si estabas cortando, there would have been marks. debía de tener marcas. And he said he still has all the pieces like Y that. dijo que todavía tenía todas las piezas. So he had many supernatural experiences. Así que tuvo muchas experiencias supernaturales. So he had his doubts about the limits of science. Así que tenía sus dudas sobre los límites de la ciencia. Yeah, scientists have their doubts about the limits of science. Los científicos tienen sus dudas sobre los límites de la ciencia. Albert Einstein. Who else? Charles Towns discovered the laser. They say Charles science. Tanzer descubrió las- So we've discovered many things with science.
Así que descubrimos muchas cosas con la ciencia, but there are many more things that we do not know. pero hay muchas otras cosas que no sabemos And we need a broader philosophy, a broader theory. y necesitamos una filosofía más amplia. And that's why these Nobel laureates are very willing to work with us. Y por eso estos escritores están, premios Nobel están trabajando con nosotros, ¿no? So science, La ciencia and then mysticism, y luego el misticismo, introspection, la introspección, the mind. la mente. It can work in a linear fashion. Puede trabajar en una línea, Yeah. una línea Modo. un modo lineal. Yeah. This is grammar. Grammatica, Esa es gramática. arithmetica. Yeah. But it also can work in the form of meditation. Pero también puede funcionar en la forma de meditación. And this is something in the West we have almost no knowledge of. Y esto es algo que en el occidente pues casi no tenemos conocimiento de. And we talk about intuition, Hablamos de la intuición, introspection, introspección, contemplation. contemplación, Yeah, but we don't know how to have a relationship with this. pero no sabemos cómo tener una relación con esto. Einstein's closest friend El amigo más cercano de Einstein was Arthur Eddington. era Arthur Eddington. Yeah, yeah. He was also a very big scientist. Él era también un científico muy prominente, Yeah, but also a very religious person. pero también una persona muy religiosa. And he said, Y él dijo, a physicist, un físico, he thinks that everything is being controlled by quantum mechanics, piensa que todo está controlado por la física cuántica, different laws, diferentes leyes, Schrodinger's equation. en la ecuación de Schrödinger. So he must think Entonces debe de pensar that his wife que su esposa is a rather elaborate differential equation. es una Y su ecuación, esposa. que su esposa es una ecuación Diferencial elaborado. But he's probably intelligent enough pero él es probablemente lo suficientemente inteligente not to introduce this idea in the house. no, para no presentar estas ideas en su casa. So if we accept science has its limits, Así que si aceptamos que la ciencia tiene sus límites, even between interpersonal relations, aún entre relaciones interpersonales, what to speak of the most intimate personal relation, que hablar de las relaciones interpersonales más íntimas between God entre Dios and the individual soul. y el alma individual. This is what Arthur Eddington's idea. Así que esta es las ideas de Arthur Eddington. And he said, Él dijo, we have to leave a place tenemos que dejar un lado for mysticism. para el misticismo, Yeah. He said, but pero I don't know how we can organize it, no sé cómo lo puedo organizar, make it scientific. hacerlo científico. Yeah. So that's when Carl Jung had ideas. Entonces por eso Carl Jung tenía ideas. He was introducing so many things in terms of the mind, Estaba introduciendo muchas cosas, presentando muchas cosas en términos de la mente, the subconscious, el del subconsciente, how it was constructed. cómo estaba construido. Yeah. He said, we have all these ideas in our head. Y él dijo, tenemos todas estas ideas en nuestra mente. There's a black poetess from Africa. Hay un poeta negro de África She said, y ella dice, perdón, poetisa. the woman thinks with her belly. Y ella decía que una mujer piensa con su estómago, su panza. A woman thinks with her belly. Una mujer piensa con su panza. A man thinks with his heart. Y un hombre piensa con su corazón. White devil, Y un diablo blanco he thinks with his head. piensa con su cabeza. So Carl Jung, Entonces Carl Jung, he was with the Hopi Indians in New Mexico, él estaba con los mexicanos, in those tribals, tipos, en Nuevo México. in those tribals. 1935, algo así. And he was talking to them Y él estaba hablando con ellos about their idea of what is the world. sobre su idea de qué es el mundo para ellos, You qué know, es el mundo para who are ellos. we?
de quiénes somos, who is controlling things, de quién está controlando las what cosas, is the mind. qué es la mente. And Hopi Indians are very famous. Y los indios Hopi son muy famosos Very happy. por ser muy felices. People try to understand it. Y la gente trata de entenderlos. Even now, they keep their culture. Aún hasta ahorita ellos mantienen su cultura. So Carl Jung was talking to them. Así que Carl Jung estaba hablando con ellos. He said, sometimes when I have thoughts in my head, Dijo, bueno, a veces cuando tengo pensamientos en mi cabeza. and all the Indians look at each other, you know, Y todos los indios estaban volteándose viéndose unos a otros. they started moving away from Carl Jung. Y empezaron a alejarse de Carl Jung. He said, did I say something wrong? Y él dijo, ¿acaso dije algo malo? And they said, well, you said you have thoughts in your head. Y dijeron, bueno, es que dijiste que tienes pensamientos en tu cabeza. Only a madman has thoughts in his head. Solo un hombre loco tiene pensamientos en su cabeza. The sane man has thoughts in his heart. Un hombre sensato solo tiene pensamientos en su corazón. Yeah. This is our conditioning. Y esto es nuestro condicionamiento Industrialized society. en una sociedad industrializada. It's not so bad in Mexico, No es tan malo en México, but it's worse than Peru, pero es mucho peor en Perú, in my experience. en mi experiencia. And in North America, oh, it's terrible. En Norteamérica es terrible. I am this head. Yo soy esta cabeza. This is passion. Eso es pasión. I want this, I want that. Quiero esto, quiero lo otro. Yeah. Ignorance, Ignorancia, we go into the senses. vamos a hacer los sentidos, It's like a dog. como perro. But in goodness, Pero en la bondad, we're here. estamos aquí. I'm thinking, Estoy pensando, I'm experiencing, estoy experimentando, but I'm also contemplating things. pero también estoy contemplando cosas. Before I make my plans, Antes de que hagan mis planes, before I act. antes de que actúe. This is mysticism, Esto es misticismo, introspection. introspección. And Jung has developed so many systems Desarrolló muchos sistemas based upon art basados en el arte, and music, so en many things. música y en muchas cosas. And so this is what we're trying to do, Y eso es lo que estamos intentando hacer. connect these Indian systems Conectar estos sistemas indios with Jung's perspective, not with, con la perspectiva de Dios, ¿no? Con un ente. because otherwise, Porque de greed, otra forma, greed, la avaricia, lust, la lujuria, anger, el enojo, they all develop. todo eso se empieza a desarrollar. People don't feel satisfaction. Y las personas no sienten satisfacción. Mahatma Gandhi said, Mahatma Gandhi dijo, there's enough in the world for everybody's needs, hay suficiente en el mundo para la necesidad de todos, but there's not enough for one man's greed. pero no hay suficiente para la avaricia de los demás. Yeah. So we have to have this internal satisfaction Así que sí tenemos que tener esta satisfacción interna with the world, con el mundo, with people, con las personas and also with spiritual y perspective. también con la perspectiva espiritual. And this is religious life, Y esto es la vida religiosa, spiritual life, la vida espiritual, yoga. el yoga. The word yoga, La palabra yoga, Sanskrit word, que es una palabra en sánscrito, comes from the word yukta, viene de la palabra yukta, which means to connect. que significa conectar. Yeah. If I have my hand cut off, Si tengo mi mano cortada you put it in some ice, y la ponen en algo de hielo and you go to the hospital, y van al hospital, and here they can reconnect it. y sí, la pueden reconectar, It may take 18 hours of work. pero toma 18 horas de trabajo. 8 hours. Bueno, no, a lo mejor 8 horas. Yeah, for $7,000. A lo mejor es $7,000, But it's worth it, no? pero vale la pena. It's just, how many people would pay $5,000 for their hand? ¿Cuántas personas pagarían $5,000 por su mano? So, this is yoga. Así que este es el yoga. We, Nosotros, who are we? ¿quiénes somos nosotros? Am I the senses, ¿Soy los or the sentidos? sense objects? ¿O Objetos? los objetos de los sentidos? What was Descartes' conclusion? ¿Cuál era la conclusión de Descartes? Descartes, perdón. Cogito ergo sum. I think, Yo pienso therefore I am. y por eso sí.
But Jung takes it beyond that. Pero Dios lo lleva todavía más allá. Behind the thinking Detrás del pensamiento is contemplation, meditation, está la contemplación, la meditación, perspective. la perspectiva. So in India, this is very developed culture, philosophy. Así que en India esta es una filosofía muy desarrollada. During the colonial period, Durante la era colonial, British tried to cover all this. los británicos trataron de cubrir todo esto, Spanish tried to cover indigenous culture here. como los españoles trataron de cubrir la cultura aquí. Now it's just beginning to develop like that. Y ahora está empezándose a desarrollar de esta And manera. today we can just present a little bit. Y el día de hoy podemos presentarlo un poquito. But there's some very, very nice books in translation. Pero hay muchos libros muy excelentes que están en proceso de traducción. We have them outside for sale. Los tenemos, perdón, que ya están traducidos y los tenemos para vender. And this was many beautiful pictures. Y esto tiene muchas imágenes muy hermosas. The text is 5,000 years old. El texto es de 5,000 años. Profound philosophy. Es una filosofía muy profunda. Another one is only 11 texts. Y el otro son 11 textos Philosophy, meditation, everything. de filosofía y meditación. And the one I like very much Y el que a mí me gusta is mucho it's only 500 years old. solo es de 500 años, 4 dialogues 5 diálogos with the greatest philosophers of India. con los más grandes filósofos de la India. And finally, one anthology, Y finalmente uno de antología, The Science of Self-Realization, que es la ciencia de la autorrealización, different themes. en diferentes temas. So this is a kind of a summary. Así que esto es una sintetización muy resumen. Science deals with the physical world. La ciencia se encarga del mundo físico, Psychology goes to the mind. la psicología se encarga de la mente Then it has to go to the subconscious, y tiene que ir al subconsciente, which has its own rules, its own laws. que tiene sus propias reglas, And then it goes to the spirit. y luego va hacia el espíritu. Yeah. And Jung was dealing with these things. Y yo estaba lidiando con estas cosas. With this very nice bridge. Así que él tenía un puente muy bien establecido. It's a summary. Es como un sumario. Muchas gracias. Buenos días, muchachos. Quiero agradecer al doctor Huber, al profesor Arturo, no lo veo por acá, al profesor José Velasco por habernos puesto en contacto. Y tomé algo que yo no acostumbro a hacer mucho, tomé fotografía de gente. Y lo tomo porque me gusta está lleno. Esta escuela surge con un enfoque totalmente conductual. Los que teníamos un altar de Skinner y en lugar del Espíritu Santo una palomita y una rata. No, con respeto. Pero era un enfoque de la carrera que surgió totalmente con una visión positivista, reduccionista, y se criticaban muchas cosas. Me agrada escuchar de viva voz de alguien que está trabajando esta parte, porque de repente hablar de Jung no es tan fácil. Nada más voy a decir una idea y quiero que la piensen. Veo aquí que hay algunas personas que me han oído hablar de este tema, pero a todos los demás que no. Uno de los señalamientos que señalaban de todo era que Jung rompió con todos los sistemas de la época. Y algo impresionado. Lo inconsciente es atemporal e inmaterial. Ojo, piensen esto. Lo inconsciente es atemporal e inmaterial. No está en el cerebro. Fíjense nada más cómo choca esta idea. Eso es fuerte, muy fuerte. Pero Jung, cuando dice lo inconsciente es atemporal e inmaterial,
no lo dice porque se le ocurrió y tuvo ahí un momento de inspiración divina y demás, y ya a estas alturas lo dudo, sino la lucidez y la capacidad de confrontación que Jung tuvo, porque él era un pensador de Occidente. Y por eso es muy importante la biografía de Jung. Jung se encuentra con Freud, pero ya con sus propias ideas. Y esto también le da autonomía intelectual a Jung y cierta autoridad para diferir de lo que decía Freud. Jung, en esta biografía, señala una serie de experiencias importantes en las que refleja cómo somos víctimas de la cultura. Yo me quiero anticipar, tal vez de manera muy prejuiciosa, para decir, vamos a hacer una conferencia sobre espiritualidad en una universidad donde están las ciencias de la salud, ciencias de la salud. Sin embargo, si ustedes observan en este campus universitario, hay muchos grupos, muchas personas, que buscan a gritos una guía espiritual. Eso es lo que se preocupaba Jung. Yo no pregunto ningún credo, en parte por mi encuentro con Jung, con Peirce y con otro compañero mexicano, el doctor Gringo. No necesité encontrar y seguir algún credo religioso, pues sí se requiere una postura ante la espiritualidad. Ojo, yo de repente me gusta mucho ver a los animalitos y prefiero verlos libres, pero cuando voy al zoológico, digo, el día que vaya y vea un chimpancé, un gorila persinándose y adorando algún símbolo, ese día dejé de ser humano. Entonces quiero señalar estos detalles e invitarlos a pensar en este sentido. ¿Qué fue lo que planteaba Jung y por qué esa posibilidad de preocuparse por la integración? Jung convivía con premios Nobel, escribió con Pauli y en los Pauli, un libro clave, un libro central. Pauli fue uno de los pioneros del descubrimiento de las partículas subatómicas. Fue todo un grupo de pensadores. Y pónganse a pensar en este detalle, es otra cosa que quiero invitarles a reflexionar. Jung se reunía, hacía tertulias en su casa, discusiones intelectuales para pensar. No se reunían para renegar y quejarse o maldecir. Se reunían para intercambiar. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? Pauli, trabajando con el corazón de la materia, reventando los esquemas junto con Niels Bohr, con Dirac, con Schrödinger, ¿no? Con todos ellos, rompiendo esos límites, tuvieron una vivencia muy peculiar, entraron en crisis personal. Y Jung le llamaba la atención esto. Y en varios escritos, Jung se preocupa por qué los psicólogos modernos le tenemos tanto miedo a la introspección. Pero la introspección, en serio, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de sus profesores les dedican tiempo en su formación profesional a recuperar la introspección? Los conductistas hicieron un lado todo eso en aras de la objetividad. Y hoy la investigación cualitativa, desde lo que es la implicación del investigador, rescata la introspección. Yo no puedo entender que estoy trabajando si no reviso cómo me conecto con eso. A Jung le llamaba la atención cómo los grandes pensadores entraban en grandes momentos críticos y él en su biografía
menciona estas crisis que entró. ¿Sí? Y tocaba las puertas del trabajo con los sueños, por ejemplo. Y un momento en que Jung trató de entender un sueño y agarró una pistola y decía, tengo que entenderlo, si no me vuelvo la cabeza. Un momento de crisis, casi de psicosis. Y esa fue la línea de camino que tomó Jung. Jung, dentro de los primeros psicoterapeutas y pensadores, porque yo creo que yo no puedo reducir las ideas, sino al pensamiento, ¿no? Se preguntaba, ¿qué tenemos los occidentales que desprestigiamos, despreciamos, anulamos otras formas de pensamiento? Y no digo las orientales, las indígenas. ¿Sí? Nosotros asumimos con mucha naturalidad que por vivir en la cultura occidental es lo que tiene sentido y lo que no esté en ella carece de sentido. Claro que no. La India, yo no la conozco, pero estoy hablando mucho de la India, con gente de Medio Oriente, con orientales, con japoneses, chinos. De su forma de filosofía y de su pensamiento, tuvieron una historia milenaria y una organización social. Ahí están sus huellas, y no las podemos quitar. ¿Qué hubo en el pensamiento occidental? Que se desprestigiaba esta forma de pensar y entender la realidad. Tuvieron avances en el arte, en las matemáticas, en la geometría, ¿no? Por ejemplo, a Jung le llamaba la atención cómo pudimos llegar a pensar en los números. Pues resulta que los números también son un componente de la naturaleza. Y cuando el ser humano fue descubriendo las matemáticas, fue descubriendo al mismo tiempo la estructura del universo. Iba muy de la mano con la trascendencia, la unión, la espiritualidad en pleno. No es de extrañar que Jung le llamaba la atención los grandes científicos, los premios Nobel, para poder plantear en concreto las ideas que proponen, han entrado en crisis, cayeron en adicciones, conflictos familiares, se divorciaron, habían renunciado al trabajo, pero Jung le llamó la atención como una idea toma su propia fuerza. Y entonces recomendaba cuidar lo que pensamos. Porque en el momento que se nos ocurre una idea, por efímera que sea, se incorpora al conocimiento de la humanidad, a la forma de pensamiento de la humanidad en general. Hay una frase que a mí me impactaba mucho de Jung, que decía que el reto, hablando de esta totalidad, de esta integración, de este conocimiento pleno, trascendente, decía, el reto para nosotros los psicólogos es aprender a ver el mundo con los ojos de toda la humanidad. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desquiciante! ¿Sí? Jung, gracias a su trabajo con los grandes premios Nobel de la época, los promotores, creadores, descubridores de los principios de la física cuántica, no fisicalizó, no matematizó a la psicología. La hizo una abstracción tan grande que la pudo ver como una propiedad de la naturaleza. Lo inconsciente, la psique, son propiedades de la naturaleza. Pero esto no lo podemos pensar si reducimos nuestras ideas a los sentidos. Se nada se toca la agüita, ya se está mojando, se destapó. Si lo dejo nada más ahí, no lo puedo entender. ¿Cuál es lo importante de esto? Y bueno, nosotros en la clínica, con el programa de psicología del envejecimiento, tanatología y suicidio,
tuvimos que asumir una postura ante esta información. Choca con mucho de lo que se nos enseñó en Iztacala. Mi maestro fue Emilio Reyes, Lorente López, Emil Rayé, muchos de ellos, conductistas de hueso colorado. Nada más que sintiéndome muy vanidosamente humano, yo tenía una ventaja sobre ellos. Yo llegué a la carrera habiendo conocido a los psicólogos trabajando en serio en campo, cuando muchos de mis profesores fueron de universidad. No sabían lo que era andar en la calle, no sabían lo que era mover grupos, no sabían lo que era discutir con gente marginada, no sabían lo que era la violencia en estos casos, y hablaban de la psicología académica. Por esto es muy significativo que Jung haya viajado, yendo al origen de donde surgieron las ideas. Eso le daba una autonomía intelectual enorme. Y podía haber una unidad en la humanidad. Curiosamente, Peirce, en la terapia Gestalt, y Jung, desde la psicología profunda, se encuentran con el pensamiento hindú y la filosofía budista. Que hay ahí que algo les ayudó a brindar respuesta. Jung hablaba, este detalle de la tabla que se rompía, ¿sí? Fue un elemento central para Jung. Aquí en Iztacala se presentó hace tiempo una obra de teatro que se llamaba La moneda de oro, un diálogo entre Freud y Jung. Y hablaban de esos detalles. ¿Qué tan importante pudo ser que tuvieron que incorporar estos fenómenos en su cuerpo teórico para entender mucho del comportamiento humano? Pero no es el comportamiento ratonil, perruno y pichoniano. No es ese comportamiento. Es el comportamiento humano en pleno, el comportamiento simbólico, el comportamiento histórico, el comportamiento social, culturalmente cargado, que modula mucho en los presentes. Entonces Jung sí practicaba esta capacidad de introspección, se dedicaba cierto tiempo del día a revisarse, y eso no lo hace cualquiera, porque uno puede decir, no, es que yo pienso en mí, me dedico a pensar sobre mí, pero termino renegando de lo que me pasó, echándole la culpa al otro, acordándome de la novia que me dejó. No, la idea es tomar la vivencia, recibir toda esta carga cultural, toda esta carga emocional y empezar a clarificarla. En su época, cuando Jung en los mediados de los 30, ya a fines de los 40, no se asumía esta parte. La cultura del momento no permitía esto. Por eso Jung no permitió que se publicaran muchas cosas hasta después de su muerte. Gracias a que Jung asumía que mucho de lo psíquico, del comportamiento de la psique, de la mente, no eran propiamente atributos individuales, sino que eran también propiedades de la naturaleza, Jung pudo entender la dinámica de los símbolos y que hoy nosotros estamos tan rodeados de ellos y se nos hace tan natural que no los valoramos ni nos percatamos de su existencia. Estamos atrapados en ellos y no nos damos cuenta cómo nuestro estilo de vida nos ha disgregado. Somos muy lógicos, muy racionales, tenemos la metodología así muy estructurada. Y Jung dice, cuidado, una cosa es que disciplines tu trabajo y disciplines tu forma de argumentar y de razonar, y otra es que no soportes la diferencia, que no toleres lo que es distinto de lo que percibes, porque a veces es tan diferente que desquicia. Demuestra que la vida en la naturaleza tiene más alternativas
de las que yo me imaginaba. Yo tuve una amiga en Portugal que vivía en una ciudad pequeñita. La ciudad se inició en un castillo, fue creciendo a los alrededores. Era una ciudad pequeña, unos 700, eran como unos 3.500 habitantes, pequeñita ciudad. Todos los fines de semana se iba a bailar, a echarse una copa, a ver a sus amigos, y decía ella que vivía en el paraíso. Decía, madre mía, qué riesgo de que te vuelvas media loca por la edad. Su mundo era muy restringido. Entonces me parece que esta parte de Jung, de hacer un enorme esfuerzo por clarificar y darle un lugar a la espiritualidad, no cualquiera lo hizo. Retomó mucho del pensamiento occidental y oriental. Y hay un libro, por ejemplo, un libro clave en Jung que se llama Aion. Es el estudio psicológico de cómo la humanidad construye la significación de Cristo. Fíjense lo que está diciendo, parece medio ateo. Pero no se mete con el credo religioso, lo ve como un fenómeno psicológico y cultural que se ha vivido durante cientos de años por millones de personas, en que se ha depositado en la imagen de una entidad, de un personaje, lo máximo que podría tener la humanidad. ¿Y cómo se sigue el camino simbólico que es absorbido culturalmente para que las personas que nacen en esa cultura tengan un cauce y un sentido? Por eso otra cosa que señalaba Jung era respetar la lógica cultural. Yo no puedo asumir un pensamiento filosófico cualquiera conservando mi postura íntegra. Necesito meterme en serio en ella, vivirla, transformarme, asumirla. Y esto implica también condiciones de sacrificio y de decisión. Igual que con todo. Quiero terminar también señalando que gracias a esta idea de la unificación, gracias a esta idea de la trascendencia, gracias a esta idea de rescatar el pensamiento de los grandes premios Nobel que se preocuparon por la estructura y sentido de la naturaleza y del universo, Jung lo retoma y le da integración a estas ideas en un enfoque conceptual que permite trabajar ciertas temáticas. En mi caso particular, la muerte, particularmente eso, pero también las dinámicas familiares. ¿Cómo es que en la muerte se dan ciertas cosas? Sistemáticamente las hacemos a un lado. Nos da miedo tomarlo. Yo decía, ¿qué sucede ahí? ¿Qué toca ese evento en el corazón de la persona que le da miedo y lo evita? Lo argumenta y le da mucha lógica, pero entrar en serio es ponerme al frente, correr el riesgo. Entonces, gracias a estas posibilidades de rescatar el pensamiento oriental, los grandes pensadores de la India y del budismo, muchas de las ideas de las tribus indígenas de América, yo decía, ojo, al pensamiento occidental le ha faltado esto. Y nada más poner un detalle, de repente la gente muy prejuiciosamente critica a Jung de poco científico y demás. Jung empezó con la ciencia de la época. Llevaba registros de frecuencias, y revisaba expedientes, y cuantificaba cosas, formaba categorías. Por fortuna no se quedó ahí. Por fortuna se dio cuenta que había patrones de comportamiento, de pensamiento, de eventos psíquicos que teníamos que abordar. Jung no se preocupaba por la causa y el efecto, sino por la simultaneidad. Y gracias a esta idea de simultaneidad, de vinculación instantánea y temporal y espacial, Jung pudo
retomar la aportación de la física cuántica y mucho de la aportación del pensamiento oriental. Porque el pensamiento oriental era totalitario, global, ¿sí? No veía las cosas fragmentadas. Mientras que en el pensamiento occidental fragmentamos todo. Entonces te propone tus variables, defínelas operacionalmente y diseña tus reactivos y define los parámetros de los estímulos. Es necesario. Resuelven problemas. Han dado respuesta a muchas situaciones, pero no podemos reducir todo el sentido humano a esa forma de pensar. Algo nos falta. Si no lo trabajamos y si no lo tomamos, entonces queda fuera de nuestro control. Porque algo que Jung señalaba era, cuando abordas lo peor de ti, entonces puedes tenerlo al frente. Tiene más posibilidad de lidiar con eso que si buscas hacerlo a un lado. Por eso es que esta situación de la ruptura de la espada, la ruptura de la tabla, y muchos sucesos que se le dieron en psicoterapia, que parecen coincidencia, parecen circunstancias raras, cosas que hay, ¿cómo podemos pensar aquí? Dice, no tiene sentido. La sincronicidad funciona. Me da gusto, gracias por la oportunidad de participar con ustedes y espero que simplemente se den otras ideas para pensar acerca de la carrera. Gracias. Pues ha sido realmente una plática que nos deja muchas cosas para reflexionar, demasiadas. Yo creo que se necesitaría otras conferencias. Muy interesante en todos los sentidos lo que se ha planteado, pero bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Yo creo que ya se construyó este puente entre Occidente y Oriente. Y los invitamos a pasar con algunas preguntas, pocas, no. I raised my hand first. Okay. Sorry, missed your name. What was it, doctor? Sorry. Your name? What was your name? Sorry, doctor. I have two questions for you. First, Teacher Quintanar said that every human being has some. Teacher Quintanar said that every human being, or as long as I understood, has some sort of a spirituality or mysticism. What do you think about that? Cada persona tiene bueno, es un rasgo humano, el misticismo, la espiritualidad. ¿Qué piensa de eso? We have these conferences, Tenemos estas conferencias the synthesis of science and religion. para sintetizar la ciencia y la religión. This is one of the first things we have to do, Y esta es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, is define what is religion, es definir qué es la religión, what is science, qué es la ciencia, what is spiritual. qué es lo espiritual. And so, according to Indian philosophy, Y de acuerdo a la religión india, oriental, three things would be basic. tres cosas son básicas. Sat, Sa, Chit, Ananda. This is spirituality. esta es la espiritualidad. Sat, Sa, spiritual reality is eternal. que la realidad espiritual es eterna. Que Jung aceptaba esto, ¿no? Como se mencionaba. Chit, Chi, there's consciousness. que hay conciencia. We can know. Podemos saber. Great deep ability. Tenemos una profunda capacidad No, para saber. that's different from matter. Y eso es diferente a la materia. Finally, Ananda, Y finalmente Ananda we're looking for happiness. es que estamos buscando por la felicidad. Yeah, so this is spirituality. Así que esta es la espiritualidad. If you're looking for immortality,
immortality, Si estás buscando por inmortalidad, with truth, con la verdad, con verdad, combinado con verdad y con la belleza, that's spirituality. eso es la espiritualidad. Even chimpanzees have it. Entonces aún los chimpancés tienen esto. Pero no necesariamente tenemos que ser, por ejemplo, unirnos, por ejemplo, al movimiento de conciencia de Cristo, por ejemplo, puede ser cualquier cosa. Como, por ejemplo, el violín de la compañera, cosas así. Okay, other question. Form and substance. Bueno, esa es otra pregunta, ¿no? La forma y la sustancia. It's always both. Siempre es ambos. Religion needs substance, La religión necesita sustancia. real experience of Jesus Christ. La verdadera experiencia de Jesucristo. It also has to form, Pero también tiene forma, but they should be connected. pero debe estar conectado. Marriage is a formality. Por ejemplo, el matrimonio es una formalidad. The more you really know each other, El chico y la chica se conocen uno al otro y hicieron un compromiso. but so the wedding Y la boda is a formality, es una formalidad, but not without meaning. pero no sin significado. Bueno, vamos a hacer esto, nos queda muy poco tiempo. Entonces, me gustaría escuchar las 3 preguntas, que sería la del alumno, la del otro y una por acá. Serían estas, y vamos a escucharlas y ver si coinciden, porque a lo mejor sale en una... Entonces, ¿cuál es tu pregunta? Tengo 2 preguntas. Ahorita que el profesor Quintana hablaba acerca de los números, bueno, tengo una base muy sólida sobre ello, que he leído demasiado. Y quisiera saber si eso de los números, por lo tanto que se interesó John, vendrían siendo parte del inconsciente colectivo y las diferentes expresiones de los números a través de los pueblos vendrían siendo denominaciones de las razas de cada pueblo. Y mi segunda pregunta sería, ¿me puede usted, doctor, hacer un pequeño resumen acerca de los sueños desde una perspectiva oriental? A ver, vamos a ir escuchando la otra pregunta. ¿Dónde está? Yo nada más quiero hacerle un saludo a Maharaj. Nosotros tenemos un instituto también de investigación, se llama Bhagavad Dharma, y en este instituto también hemos recopilado muchos de los comentarios, sobre todo de la ciencia más dura, que es la física. Como decía, es la base de todo el pensamiento racional occidental y es como el culmen también del empirismo y racionalismo de siglos. Y dentro de la física, que es una de las ciencias más fuertes, se ha confluido desde diferentes perspectivas, diferentes grandes personalidades de la ciencia, de la física, acerca de cómo la conciencia es el motor de la materia. Uno de los primeros que habló esto fue Schrödinger, precisamente su libro se llama ¿Qué es la vida? Y ahí explica que de hecho la constitución de la materia conclusivamente es caos, entrópica, caótica, y que la vida es orden, por lo tanto ninguna cantidad de orden puede producir vida, ninguna cantidad de materia puede producir vida, ninguna cantidad de caos puede producir vida. Solo el orden produce orden, solo la vida produce vida. Eso dijo Erwin Schrödinger. ¿Quieres un comentario nada más? Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, más como un punto, una opinión lo que quería hacer de lo que ya comentó el profesor, un poco de lo del pensamiento que nos compartió él, con lo que viene siendo con nosotros en el campo de la psicología. El Bhagavad Gita nos menciona que esta era, en las escrituras védicas menciona que es la era conocida como era de hierro, porque los seres estamos condicionados a las cosas materiales, eso nos trae sufrimiento, dolor, y nuestros líderes están más condicionados a eso todavía, y por eso nos causan enfermedades mentales. Freud, el Bhagavad Gita lleva más de 5.000 años. Freud, en 1800, cuando empiezan sus investigaciones,
él ya nos empieza a hacer algo que los médicos no hacían, que era irse realmente al dolor espiritual de la gente, porque la gente está sufriendo y nos dice que el origen de las neurosis es el cumplimiento del placer. Posteriormente, Jung ya nos va a decir más claro, el sufrimiento se encuentra por el dolor del alma, pero lo marca claro el alma, que para esa época era un golpe muy fuerte para el narcisismo médico, y que posteriormente Víctor Frank ya lo va a recuperar con que el ser humano tiene un vacío existencial, un complejo de vacuidad que no se puede llenar, que aunque tenga sus riquezas y tenga lo que tenga, no le haya un sentido para poder colocar lo que tiene, para no poder llenarse a sí mismo y saber por qué está haciendo o qué sentido poder darle a sus riquezas, a sus conocimientos, ¿no? Porque también incluso hay sufrimiento dentro del mismo que sabe por su sufrimiento de querer saber. Entonces, en una conciencia de unión, lo que nos ayuda los pueblos orientales a los occidentales es ver todo como un todo, no desfragmentarlo, porque nosotros estamos acostumbrados incluso en nuestros poemas. El poeta Osho ve en un pequeño poema, él ve un seto, un pequeño seto creciendo al lado de un árbol, y se siente muy conmovido, pero lo deja ahí para existir. En cambio, un pensador norteamericano, se llama Tennyson, ve la flor y no la entiende, y tiene que arrancarla y empezar a destruirla para intentar conectarse con ella, pero al final no la puede entender ni conectar y la deja morir, destruyendo, como lo decía el maestro, qué es lo que hacemos con los animales o con una enfermedad o con el ser humano. Vamos a desfragmentarlo, pero la suma del total no nos va a dar la totalidad total, ¿no? Entonces, por lo menos en el campo de la psicología ya podemos, con otro tipo de pensamientos, poder hacer más efectivos nuestros tratamientos con nuestros pacientes. Antes de dar la palabra a los conferencistas, por ahí se corrió una hoja como esta. Si ustedes la gustan entregar antes de salir. Y también al final va a haber una degustación de alimentos vegetarianos, que es la parte sabrosa de para empezar, no sé, Una pregunta. nuevo. A ver, nuevamente la pregunta, porque muchas fueron más bien intervenciones. Tu pregunta, por favor. Le comentaba que, bueno, usted manejaba acerca de que... Queremos hablar individualmente después. Ok. Ok, comentaba usted de que los números son... Ya no más comentarios. Bueno, tenemos nada más pedida la sala hasta la 1. A ver, déjenme contestar la pregunta del pensamiento, nada más. Tenemos que tener cuidado desde dónde hacemos el razonamiento del que partimos. Normalmente es un razonamiento cargado por un pensamiento occidental, universitario, académico. Es necesario, no sucede. Lo que planteaba Jung es que las ideas que dieron base a la ciencia también reflejaban una dimensión espiritual en su origen. El asunto está en que conforme se van traspasando las ideas, conforme se van consolidando esa forma de pensar y aclarando su trascendencia, hay momentos críticos en quienes la piensan. En la historia de la ciencia no se habla de esto. Es una historia muy occidentalizada, muy racional, muy empirista. Pero lo que le pasaba a quien la pensó, eso es grave. Sufría, le dolía, pero no podía escaparse de su idea. Los números también reflejaban para Jung un arquetipo, una propiedad y un atributo de la naturaleza. ¿Sí? Y esa idea del arquetipo, pues también la retomó a partir de todas estas experiencias. Por eso es que, conforme se iban descubriendo nuevos tipos de números, nuevos fenómenos naturales y nuevos cálculos matemáticos, pues las crisis humanas se pagaban. Y artísticas también.
también artísticas. Y pueden leer un libro póstumo de Jung que se llama El hombre y sus símbolos, pero el que viene ilustrado, porque las imágenes reflejan mucho los fenómenos psicológicos a los que Jung se refería. Son casos reales. Gracias.